Y a ver cómo es que funciona el radar, porque muchos dicen, el radar es como en las películas, así. Ya no es como antes, ¿no? El típico de los submarinos. Ahora ya no, ya está muy sofisticado este rollo. Ya prácticamente es en tiempo real, ¿sabes? Hay dos tipos de radares, el radar primario y el radar secundario. El primario es el que detecta cualquier objeto metálico. Puede detectar incluso techos grandes de bodegas. Veracruz no tiene radar primario. Ah, caray. No tiene radar primario. Solo Nosotros tenemos radar secundario, que es para el control de tránsito aéreo, en las bases aéreas militares, donde ellos detectan todos los objetos que se mueven. Yo creo que al rato ya los radares ya no van a ser necesarios. Todos los grupos satelitales que hay en el mundo, con eso estamos garantizando una mejor agilidad y mejor aprovechamiento de espacio aéreo. ¿Cuántos años estuviste controlando? Exactamente, porque Exactamente fueron pues la mitad, exactamente 14 años. ¿Estuviste siempre en torre? No, yo inicié como torre, todos ¿Que es la parte más baja? Pues, de la más base, ¿no? Eres el escalafón primero, que eres controlador de aeródromo, y luego de ahí ascendí a aproximación y después obtuve la licencia de controlador radar clase 3, o sea, para que me habilitaron como controlador radar de vigilancia. Porque Veracruz no tenía radar. No tenía radar. Exactamente. Me tocó cuando subo de jefe en el 2012. Me tocó la fortuna de echar a andar el servicio en Veracruz. Y andar de cero, de habilitar el edificio que actualmente está en Veracruz para que quedara operativo y se diera el servicio. Y a ver cómo es que funciona el radar, porque muchos dicen, el radar es como en las películas, así. Ya no es como antes, ¿no? El típico de los submarinos que daba el barrido, sonar, ¿no? Como un sonar que aparecía el punto verde y se iba desvaneciendo, y hasta que pasaba y detectaba nuevamente el objeto, volvía a aparecer y se volvía a desvanecer y actualizaba la posición. Ahora ya no, ya está muy sofisticado este rollo, ya prácticamente es en tiempo real, e incluso el tráfico se va moviendo ya prácticamente no notas tú el brinco del barrido. Al final seguimos teniendo antenas radar que nos dan la posición de la aeronave. Hay dos, como tú lo sabes, hay dos tipos de radares, el radar primario y el radar secundario. El primario es el que detecta cualquier objeto metálico. Pues un globo, puede ser. O móvil. Como un globo, por ejemplo. Un globo. Una aeronave. Un dron. Un dron puede detectar incluso techos grandes de bodegas. O sea, cuando lo instalan y se inicia la operación, aparecen todos. O sea, de cuenta, aquí la primera vez, no aquí no, pero en México, me contaban cuando pusieron todos los techos de lámina, las bodegas y demás aparecían. Después, mediante un software y demás, van limpiando y ya nada más te dejan los objetos que estrictamente estén en movimiento, que pues, obviamente van a ser aeronaves. Es el primario. Ese es el primario. El secundario, como tú lo sabes, ya necesita de una instrumentación por parte del piloto en el avión para que ingrese un código transponder y entonces pregunte e interrogue en todo momento quién eres, quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy. Y entonces, mediante un algoritmo, te va dando la posición de la aeronave. Cuando hay un radar secundario, es el que nosotros prácticamente utilizamos para el control de tránsito aéreo. En aeropuertos muy congestionados están los dos funcionando simultáneamente, porque necesitamos con más precisión identificar al tráfico y saber que está donde dice que debe estar. O sea, ¿tienes las dos imágenes? No. ¿O cómo? Se combinan. Se combinan, ok. Sí, por medio de un software se combina y a nosotros, a los controladores, solamente nos presenta la pantalla. Pero están funcionando a la par los dos radares, el primario y el secundario. Pero lo que nosotros vemos con la información y la etiqueta, nosotros vemos en las pantallas con radar secundario, vemos el plan de vuelo de esa aeronave, de dónde salió, todo lo que tú presentas en un plan de vuelo, nosotros lo podemos... ¿De dónde salió? ¿A dónde va? La velocidad, altitud, todos esos datos, exacto. Toda esa información nos las presenta a nosotros. La velocidad, que si vas en ascenso, en descenso, a qué altitudes estás autorizado, a cuál altitud se te autorizó. En fin, todos estos datos se presentan, pero solamente con el secundario, que se necesita por parte del piloto un código transponder. O sea,
que o sea, los aeropuertos, por muy sencillos que sean, por ejemplo, caso Minatitlán, sí tienen un radar primario? No. 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 Por ejemplo, Veracruz no tiene radar primario. Ah, caray. No tiene radar primario. Nosotros tenemos radar secundario, que es para el control de tránsito aéreo. Radar primario generalmente, te digo, en aeropuertos muy congestionados o México o en las bases aéreas militares. Oh, sí. Ya. Por ejemplo, aquí al sureste, el ejército tiene su radar primario donde ellos detectan todos los objetos que se mueven. Que nosotros no los observamos porque si el piloto apaga el código transponder, no tenemos nosotros manera de que nuestro radar lo detecte. Los amiguitos que traen cosas indebidas. No sé, pero... O cosas que no se deben de meter al país, ¿no? Entonces, sí. Ese es muy típico. Ellos sí lo tienen. ¿Cuál es la diferencia también? Es que el radar primario tiene mucho más radio de onda. Entonces, su cobertura es más amplia. Claro. El secundario es más reducida, pero también maneja más datos. Claro. El primario solamente refleja el punto y nada más. No, ya con la combinación de los dos ya te da una posición muy precisa. En Veracruz, por la cantidad de tráfico, no se necesita instalar aún. Pero va a ser difícil. Yo creo que ahorita yo creo, ¿verdad? No creo, ojalá y me toque verlo, pero ya ahorita como vamos, yo creo que al rato ya los radares ya no van a ser necesarios. Sí, con el ADS-B. Exactamente. En el ADS-B ya muchas cosas cambiaron. Exactamente. Entonces, ya lo que es todos los grupos satelitales que hay en el mundo, con eso estamos garantizando una mejor agilidad y mejor aprovechamiento de espacio aéreo. Si te das cuenta, ya están cambiando incluso las cartas, los procedimientos de llegadas y salidas, ya son muy diferentes a con los que yo inicié, ¿no? A ti nos tocó aprender BORS. Ajá. No, imagínate, a mí me tocó el NDB. NDB. A mí todavía me lo enseñaron, ¿eh? Ah, te lo enseñaron. No. En Acapulco había uno que ayudaba. En Cuernavaca. En Cuernavaca era NDB. ¿Por qué? Porque son tecnologías muy caras. Muy caras. Entonces, salvo que el aeropuerto lo requiera, se había. En Veracruz siempre ha habido radar, pero radar secundario. Antes de que hubiera en Veracruz servicio radar, que era manual, y luego teníamos muchos problemas con los pilotos porque decían, es que ustedes tienen radar, ¿por qué no me vieron o no me dieron información? Pues no vemos a nadie porque no hay servicio radar. Veracruz era la repetidora hacia el Golfo de México del Centro de Control de México y del Centro de Control Mérida. Okay. ¿Y me explicó? En Villahermosa hay otra. Entonces, esa señal que Veracruz genera por las dos sierras que tenemos aquí, la Sierra Madre Oriental, sobre todo que es la que nos afecta, pues obviamente el radar de México y no alcanza. Entonces, al cruzar llegar a la planicie, pues Veracruz es la ampliación de los ojos, era la ampliación o sigue siendo, porque sigue siendo, la información es la misma a la que se manda, ahora ya utilizada por Veracruz. En su momento, Veracruz no teníamos acceso nosotros a esa información. O sea, estaba, pero no lo podían usar. No se usaba. Y aparte no nos habilitaban. Éramos aproximadores manuales. Todo era estima, de acuerdo a lo que nos reportara el piloto. Y hacíamos nuestras cuentas y veíamos nuestros cálculos de a cuánto los vamos a descender, a qué distancia, quién va a ser el número 1, 2, 3, 4. Esas decisiones las tomábamos en base a los cálculos manuales que nosotros hacemos. ¿Cómo era? Porque, por ejemplo, yo te doy, por ejemplo, o sea, le decías a un controlador, normalmente lo contactas a 50 millas, normalmente la aproximación, ¿no? Más, ¿no? O bueno, más, pero en algunos lados a 50 millas ya es como que... Dependiendo, exactamente. Carta acuerdo. Pero en ese tiempo, pues no había radar. Por ejemplo, el caso Tampico no tiene radar y es la pura estima. Siempre te están pidiendo tu distancia. O Minatitlán, que bueno, es un Minatitlán es un ATZ, entonces... Pero un CTR, por ejemplo, que no tiene radar, pues Tampico. Sí, Tampico es un CTR. Y no tiene radar, entonces a pura estima tienen que aventársela. Por ejemplo, te dice 60 millas, radial 296 a 10,000 pies. ¿Y te daban eso y empezabas a hacer cálculos? Sí. Así era. Tal cual, sí. En el primer contacto y de acuerdo a tu reporte de posicionamiento tridimensional, en ese momento, por tipo de aeronave y velocidad, entonces hacías tu cálculo y entonces decías, llega en 15 minutos. Y entraba otro y decía, llega en 10, entonces tú eres número 1. Y entonces ya asignabas el procedimiento
necesario para cada uno. No, ahora es una maravilla con el radar. Sí, lo ves en el radar y dices tú primero. Y aparte ya les das vectores, que tú sabes lo que son los vectores. Sí, que te van guiando en pocas palabras. Te van guiando en rumbos porque lo estás viendo en el radar y te permite marcar rumbos que te posicionan en un punto donde tú vas a llegar ya separado con la otra aeronave. Entonces, te da más facilidad de ir secuenciando a los tráficos.